Bien, pues muy buenas tardes a todos. Continuamos eh, muy bien. Continuamos con lo que sería esta segunda mesa entonces de este coloquio, el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación. En esta mesa, bueno, pues vamos a tener la interesante participación de lo que serían algunos ponentes que están, bueno, trabajando temas sobre todo del siglo XX. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar paso a lo que sería la primera eh, ponencia de esta mesa número 2. Al final, bueno, recordar al final de lo que sería la mesa, habrá un tiempo de preguntas para que, bueno, igual las puedan ustedes ir dejando directamente en lo que sería desde las redes sociales o igual también en lo que sería el chat de la sesión de Zoom. Bueno, pues como les comentaba, vamos a ir con la primera ponencia titulada La tecnología entró por la cocina, el uso del refrigerador y la transformación de la cocina doméstica mexicana 1940-1960, a cargo de Patricia López Gutiérrez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Ricardo Candia Pacheco de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Aprovecho también para mencionarles que normalmente estaba, bueno, mejor dicho, estaba previsto un lapso de 20 minutos para cada ponente. Algunos cambios que se generaron en el programa nos dan la posibilidad de que puedan extenderse un poco más, alrededor de 5 minutos más, entonces, pues para que puedan también dar su ponencia de una manera un poco más tranquila. Y bueno, pues cedo la palabra al doctor Ricardo Candia y a la maestra Patricia López Gutiérrez. Buenas tardes. Para eh, empezar con esta presentación, le doy la palabra a mi compañero, el doctor Ricardo Candia Pacheco. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta plática con bueno, analizar qué es lo que estamos haciendo con esta propuesta de investigación respecto a un utensilio como es el del refrigerador en la cocina. Es una propuesta que estamos enmarcándola en los años de 1940 a 1960 porque hemos visto a partir de esta investigación que hubo y se dieron cambios significativos en la producción de alimentos domésticos. No solamente es que se haya llevado a cabo esto y que sea un tema más, sino que también se provocaron cambios significativos en la construcción, desde el punto de vista arquitectónico, de los departamentos o de las casas que se fueron construyendo a lo largo de estas 2 décadas. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente una pequeña introducción respecto a cuáles han sido, desde el punto de vista de la historia, los principales usos que se le dieron en un primer inicio al refrigerador, para después hablar de cómo es que estos fueron influyendo no solamente, repito, a las cuestiones arquitectónicas y de hecho también de las instalaciones eléctricas, sino también de los sabores y de los saberes para la producción de alimentos en el ámbito doméstico de México. Adelante, por favor. De hecho, lo que vamos a ver ahora es cuándo entra el refrigerador a México. Ya teníamos o tenemos referencias a finales del siglo XIX, inclusive, de algunos aparatos que podían refrigerar. Obviamente no eran hechos en México, eran traídos de los Estados Unidos y que obviamente muy pocos podían adquirir. Es hasta ya muy entrada la década de los 30 que comienzan a aparecer en la publicidad de los periódicos de la Ciudad de México sobre todo, y también de Guadalajara, dos de las más importantes ciudades para la época del país. Ya aparecen las referencias a unos modelos de refrigerador bastante interesantes de analizar. De hecho, nuestra fuente de información más importante tiene que ver con los periódicos, dado que en México se desconoce mucho de estas empresas relacionadas a la fabricación de los refrigeradores. Nuestra fuente de información más importante ha sido el periódico y las revistas. Y de hecho, a partir del análisis de los periódicos y las revistas, nos hemos dado cuenta que
el refrigerador se convirtió en un referente del estatus social de muchos de los capitalinos que esta investigación ha analizado, porque precisamente es a partir de la muestra y de cómo se muestran estos aparatos electrodomésticos como el refrigerador, cómo es que se convierte en un referente de las clases medias de la Ciudad de México en esta época. Obviamente comienza en las élites económicamente más poderosas de México. Todas las casas que se dignaban como tales debían tener un refrigerador en su cocina, y obviamente pasó esta misma idea a las clases medias y posteriormente al resto de la población. Nos situamos aquí en las clases medias, que es a donde podemos obtener un poco más de información. Repito, porque la fuente de información que tenemos más a la mano y en donde hemos encontrado una beta de esta información es los periódicos y las revistas. Adelante, por favor. En ese sentido, lo que vamos a ver es cómo funciona un hogar. Esto es, para entender la presencia del refrigerador en los hogares mexicanos, primero tenemos que entender qué se entiende por hogar en esta época o cuáles son las características del hogar en esta época. Sobre todo, obviamente, en la cocina, que es como el laboratorio en donde aparecen, o es el primer intento en donde aparece la modernidad tecnológica en México. Ya después lo harán a partir de la televisión o del radio, aunque muchos no se deciden cuál fue el impacto todavía en las clases medias, pero lo que sí sabemos hasta el momento es cómo impactó el refrigerador en su hogar y sobre todo en la cocina. Y en ese sentido, los adelantos tecnológicos fueron muy importantes para las élites. No desaparecieron del todo la antigua tecnología. Por ejemplo, los molcajetes siguieron utilizándose y se siguen utilizando, de hecho, en algunas casas no ha desaparecido su uso. Se requiere también para esta nueva cocina una disposición suficientemente importante de agua. Desde luego, lo que dije ya desde un inicio, un espacio arquitectónico definido para maximizar el uso del refrigerador. No solamente es el cocinar por cocinar, sino también debe haber una economía en la manera en cómo se producen estos alimentos, y el refrigerador comienza a ocupar un espacio importante, que eso nos lleva a una última acción de sumo interés para estos temas que hemos estudiado, como es la libertad de acción y, en un sentido más amplio, en la liberación de las amas de casa. Aunque esta liberación fuera muy se circunscribía, perdón, al ámbito del hogar, porque eso permitía que la ama de casa saliera de la cocina para dedicarse a otras actividades fuera de este sitio. No obstante, se considera que hubo una liberalización de las actividades de las amas de casa. Adelante, por favor. En ese sentido, podemos también entender cómo fue el impacto a partir de la utilización de los electrodomésticos en estas décadas. Ya dije que a partir de la década de los 30 comenzamos a ver una importante promoción en los periódicos y en las revistas de la Ciudad de México y de Guadalajara, y en ese sentido se comienzan a promocionar estos aparatos a partir de las virtudes y de las condiciones estéticas que ofrecen a los consumidores de estos productos. En un inicio podemos encontrar esta propuesta de los periódicos o de los anuncios de la necesidad de utilidad de un refrigerador. ¿Qué tan importante se convierte o se va a convertir en algún momento la utilización de estos refrigeradores? No solamente para mujeres, hay que aclarar esto. Van dirigidas muchas de estas propuestas en la hemerografía que hemos encontrado, tanto a hombres como a mujeres, obviamente bajo los dos o los distintos usos, mejor dicho, que tanto hombres como mujeres iban a hacer a lo largo del tiempo de este producto. Obviamente se está vendiendo en estos anuncios la eficiencia. ¿Qué tanto nos va a ayudar desde el punto de vista del ahorro de la energía eléctrica como del dinero que se va a ahorrar la familia al producir de mejor manera los alimentos que van a necesitar de manera cotidiana?
Se considera, por lo tanto, que hay una inversión a largo plazo en la utilización de estos aparatos. Eso nos va a llevar a la economía, que aunque vayan dirigidos a las clases medias, se busca que estas clases también economicen, que también tengan ahorros tanto desde el punto de vista de los aparatos que van a comprar como de la energía eléctrica que van a ocupar. Y desde luego en la conveniencia, o sea, ¿para qué nos va a servir? ¿Por qué es necesario conservar o comprarlos? Y sobre todo, ¿qué tipo de diseños vamos a comprar de refrigerador? Todo esto, sobre todo, y un elemento que aquí no apuntamos, que tiene que ver precisamente con la modernización de las instalaciones eléctricas de las casas. Esto es importante también porque nos va a llevar en algún momento también en pensar en los especialistas en los que se van a dedicar a la revisión y al buen funcionamiento de estos aparatos, que obviamente ya ahorita se nos hace muy común, pero que para la época era complicado tener a la mano a un personaje que nos ayudara a resolver los problemas más importantes, aunque la empresa en principio se iba a dedicar a revisar ese asunto, la verdad es que no se contaban para estos años con tantos técnicos que ayudaran a resolver esos problemas. Adelante, por favor. En todo caso, lo que vamos a ver es cómo aparecen no solamente los refrigeradores en los periódicos, sino también la propuesta que hacen los recetarios de cocina. Los recetarios de cocina también se convierten en una fuente importante para nuestro tema, porque ahí se van a encontrar también para qué van a ser útiles los refrigeradores. Desde luego, para esta época vamos a encontrar 4 elementos importantes con los cuales el refrigerador va a cobrar sentido en una casa. Para ahora que a nosotros se nos hace muy sencillo pensarlo de esa manera, para esta época entre los 40 y los 60 van a ser factibles 4 puntos. El primero va a ser el que se van a descomponer o se va a intentar que se descompongan lo más lento posible los alimentos. Esto es, el refrigerador nos va a ayudar a que se conserven un mayor tiempo los alimentos que se hagan en la casa. También se va a maximizar, la compra y el uso de los alimentos, sobre todo los líquidos como la leche, los refrescos o las cervezas. Desde luego, los vegetales, frutas y verduras se van a conservar también un tiempo extra, pero se le encuentra un uso todavía más elaborado a los productos como las leches, los refrescos o las cervezas. Desde luego aparecerá el consumo más importante, que van a ser los postres, las gelatinas, los helados, los flanes, todos aquellos postres o alimentos que van a ser necesariamente congelados o refrigerados para no solamente se conserven, sino para hacerlos. Esto también nos va a llevar, adelante por favor, a pensar en esta nueva manera de cocinar o de ver la alimentación como como parte del estatus. No solamente es la posesión del refrigerador, sino ahora también la manera diferente en cómo se van a utilizar o a consumir esos alimentos. Bien, entonces, esta entrada de la tecnología y la ciencia a los hogares va a incidir en la manera en la que las familias que poseían alguno de estos aparatos van a comer. En un principio, afirma la historiadora de la alimentación Rachel Laudan, el refrigerador solo se compraba para mantener frías algunas bebidas, sobre todo las alcohólicas. Era la manera que tenían entonces de mantener frescas las cervezas, algunos cócteles, pero poco a poco fueron incluyendo en este aparato diversos alimentos de la cotidianidad que les permitían, y esto lo han tratado otros historiadores como el doctor Álvaro Matute, les permitían no ir tan seguido o por lo menos no enviar tan seguido al personal de servicio doméstico a los mercados a comprar los alimentos. Entonces se podía hacer una compra semanal o 2 veces a la semana, meter todo al refrigerador y se evitaba este viaje diario.
Y poco a poco también se van dando cuenta que no solamente es la manera de almacenar, es decir, no es una despensa fría el refrigerador, sino también es una manera de resguardar la salud de los efectos nocivos sobre las personas de la caducidad de los alimentos. Después, su uso se convirtió en un paso indispensable, como dice este segundo punto, para la confección de alimentos que proponían algunos recetarios. Por ejemplo, em, el recetario Calmex va a incluir recetas en las que, además de invitar a las amas de casa a comprar alimentos enlatados, les van a decir, bueno, una vez que está preparado, se tiene que meter al refrigerador porque la manera ideal de presentarlo, de servirlo, ya sea a la familia o si se es anfitrión en una reunión, la manera ideal es servirlo frío y subrayan todavía más. Así agradará más a sus invitados. Un alimento fresco es siempre más bienvenido, mejor aceptado que un alimento que está caliente. A pesar de que muchos de los platillos de la cocina mexicana y de las cocinas en general se sirven calientes, a partir de esta integración de los electrodomésticos en las casas, se va a subrayar mucho las bondades que tienen em, estos aparatos sobre, no solo sobre la vida cotidiana, sino también un aspecto específico y muy importante de esta vida, que es la alimentación. Por ejemplo, el almanaque dulce, que aquí solamente pongo como ejemplo de cómo fue esa revista de 1936 y de 1960, pero todos los años que duró la publicación de este almanaque, que era de distribución gratuita, se publicaron diversas recetas en las que al principio de la integración de los diversos electrodomésticos y sobre todo del refrigerador se subrayó hay que colocar en la máquina refrigeradora, hay que colocarse en la nevera para helar. Se tiene que servir frío, se tiene que servir muy helado, hay que diluir con trozos de hielo para que no queden empalagosos, añadir hielos, ponerse en la nevera hasta que cuajen, ponerse entre hielo y en la parte baja, servirse con hielo bien picado, dejarse en el refrigerador toda la noche. Hay que comentar que muchas de estas recetas ni siquiera se veían modificadas significativamente si se ponía en tal sitio del refrigerador o si no se hacía la dilución con hielo, pero era una forma que tenían los recetarios de crear en las amas de casa la necesidad de incluir la tecnología en sus hogares. Es más, la necesidad de tener que tener un refrigerador, en este caso en casa, para tener una vida cómoda, para poder, como ya lo había comentado, atender de la mejor manera a la familia y a los invitados. Existe una novela que, por supuesto, recomiendo mucho. Su lectura se llama Rosas a Crédito. Pues trata de la historia de una mujer que a partir de que contrae matrimonio, una de sus grandes obsesiones y la presión que ejerce sobre su marido y sobre sí misma económicamente hablando es la compra de un refrigerador. Ahora, en, en todo, en todo esto va a jugar un papel muy importante la venta a crédito. Claro, esto es un tema aparte que no toca ni tangencialmente o muy tangencialmente este coloquio, pero es muy importante tenerlo en cuenta para futuros estudios. ¿Comer frío o helado de refrigerador es signo de distinción? Sí, por supuesto que sí. No solo no solo por el valor económico, sino porque además se pueden preparar, se empezaron a preparar y se pueden preparar alimentos que empiezan a cobrar auge, que están de moda, por ejemplo, los helados y las paletas. No es que antes no se consumieran, es que ahora se pueden hacer en casa de acuerdo con el gusto del ama de casa y por supuesto de su familia. Ya no hay que trasladarse a otro sitio para poder comprar una, sino que al interior se puede
confeccionar una y tener mayor control sobre muchas cosas, como el gusto, como les acabo de comentar, pero también sobre la higiene y también consumir bebidas alcohólicas que se pusieron de moda. Al respecto podemos leer en en el capítulo dedicado a la Revolución Cultural de Eric Hobsbawm en el libro Historia del siglo XX, y la repostería norteamericana, que cobró igual mucha importancia y auge, lo cual se va a traducir en colocar a una persona en un sitio encumbrado, es decir, una persona que come estos alimentos, que tiene la oportunidad de resguardarlos en su propio refrigerador porque lo tiene, lo coloca en un sitio de distinción que la distingue al ama de casa y a su familia del resto de las familias de la calle, de la comunidad. Es entonces un objeto tener este tipo de objetos, ejemplo de la tecnología, la manera de estar a la moda, de tener obviamente un aparato útil y por supuesto esta familia o esas familias van a comer diferente. Esto lo podemos ver en algunas películas, tanto del cine nacional como del cine internacional. Estas escenas a veces pasan tan rápido o la historia no toca tanto estos temas que nos pudieran llegar a pasar pues desapercibidos. Pero hay un trasfondo muy interesante de lo que significaba tener uno de estos aparatos en casa. Aquí tenemos em, la escena de espejismo de la ciudad, aquí, en el que esta mujer se describe como esta mujer de la derecha llega a la Ciudad de México y el primer sitio a la que la lleva la anfitriona que le está dando hospedaje por un tiempo es al sitio donde está el refrigerador. No le muestra su casa, no le dice dónde va a dormir, le presume el refrigerador y le pregunta todavía cómo ve. Hemos crecido económicamente en la ciudad. Y del lado derecho tenemos una escena de de la película Corona de Lágrimas. Me falta decir que Espejismo de la Ciudad es de los 70s, Corona de Lágrimas es de finales de los 60s, pero allí vemos, eh, en esta también vemos eh, la importancia, la distinción que le daba a una familia la posesión de un aparato como este. Quisiera comentar así a vuelo de pájaro que también hay un estudio muy interesante que en este momento se está realizando sobre las emociones que causa la posesión de alguno de estos aparatos tecnológicos en las mujeres, porque sí, causa alegría, pero también causa hasta cierto grado una pesadumbre porque se adquiere un compromiso nuevo, un quehacer nuevo, pero también despierta en otras personas, como en el caso de la película de la izquierda, emociones negativas como la envidia. Entonces, bueno, es otra manera de abordar la llegada de la tecnología a las casas, las emociones que causan. Y por último, quisiera comentarles que, bueno, eh, con los diversos aparatos electrodomésticos, con los diversos recetarios, lo que queda bien asentado al final es que tenerlos es una necesidad. Hasta el momento no podemos decir que se haya creado una especie como de obligación de tener estos aparatos en casa, pero sí es una necesidad que casi no se puede rebasar. Ayudó mucho, como les decía, el crédito, pero a otras personas no les ayuda el crédito porque además el espacio en el que vivían no estaba aún electrificado, entonces aunque quisieran tener estos aparatos eléctricos, donde viven todavía no llega la luz, pero ya tienen la semilla sembrada de la necesidad de tener estos aparatos por diversas razones. Poco a poco, los recetarios empezaron a convencer a las amas de casa de que no hay cocina sin aparatos electrodomésticos.
de que se evitaba la descomposición de alimentos y con ello ganaban mucho en el renglón de salud. En el caso del refrigerador, si se tiene congelador, los alimentos duran por meses, lo cual es muy atractivo para la economía del momento. Y por último, que permite que se sirvan alimentos preparados con anterioridad, lo cual ayuda a salir de paso de emergencia, pero algo todavía más importante, ahorro en tiempo, lo que también los recetarios aprovecharon muy bien para vender los recetarios y la publicidad en los periódicos, eh, al decirles a las amas de casa, hagan los alimentos antes, métalos al refrigerador y aproveche el tiempo libre, inviértalo en usted. Vaya a tal lado, disfrute tal cosa, haga lectura, haga ejercicio, visite a sus amigos y familiares. Entonces, poco a poco va ganando esta necesidad. No solo la necesidad de poseer, la necesidad de la distinción, sino también una necesidad cotidiana que finalmente ganó el terreno. Doy la palabra a mi compañero para las conclusiones de la presentación. Perdón. Ya como parte de estas conclusiones, rápidamente vamos a destacar tres cosas. La primera es la importancia de considerar la modernización en la cocina como parte de nuestra vida cotidiana y sobre todo al momento que aparece el refrigerador nos lleva al punto número uno que dije al inicio de mi intervención, a la transformación de los saberes y de los sabores culinarios de la cocina mexicana. Esa modernización en la cocina también nos va a llevar a la promoción y a la consolidación de la idea de que la tecnología era sinónimo de estatus social, como bien dice la maestra, poco a poco se fue sembrando la semilla en toda la sociedad de que era en algún momento necesario e indispensable tener un refrigerador, aunque evidentemente no se tuviera todavía luz o la conexión no aguantaba el voltaje precisamente para el uso del refrigerador, era ya necesario en algún momento adquirir un refrigerador y teniendo en cuenta también esto, también se obligó a la aparición de nuevas profesiones, lo que dije también, que es quien iba a reparar esos aparatos, las escuelas comienzan de electricidad o de electricistas comienzan a aparecer y ya comienzan también a ofrecer esta nueva modalidad de profesión que es el de reparar aparatos electrodomésticos como el refrigerador. Y obviamente también debemos de tener en cuenta las consideraciones que también en ese entonces varias industrias eléctricas que daban el servicio en México, hasta antes de la aparición de la CFE o de Luz y Fuerza del Centro, que era también que ellos promocionaban pues la utilización de la energía eléctrica de manera pues más conciencia, pero también lo que se buscaba era que las casas tuvieran la suficiente tecnología para aguantar un refrigerador pues, y que también podía durar un mayor tiempo posible, pero era necesario tener en las casas los aditamentos necesarios para que esto fuera posible, ¿no? Y que fuera viable. Y pues bueno, esta es a grandes rasgos esta investigación que hemos llevado a cabo y pues agradecemos su atención. Muchas gracias al doctor Ricardo Candia, a la maestra Patricia López por esta interesante ponencia sobre la tecnología del refrigerador y su introducción a México en la primera vuelta del siglo XX. Efectivamente, quizás cambios importantes en la parte cultural que generó lo que es la introducción de del refrigerador a lo que sería la cocina mexicana. Bien, pues vamos a continuar con lo que es la segunda mesa de este coloquio. A continuación vamos a tener la participación de Abraham Valencia Flores del Instituto Politécnico Nacional, quien nos va a hablar sobre los organismos estatales de ciencia y tecnología en México del CNCIC al INIC en el periodo de 1935
A 1934. Adelante, Abraham, te escuchamos. Buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento a la asociación y una felicitación a los doctores López y Pacheco por la presentación previa. Voy a compartir pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Efectivamente, Abraham. Permítanme. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar de los organismos estatales de ciencia y tecnología en México, el periodo 1935-1964. Son la creación de algunos de ellos, que me parece un tema importante, abierta a diversas investigaciones, tanto de los organismos como de las instancias estatales de ciencia y tecnología. En el México, pues que se creó, se consolidó el Estado moderno mexicano en ese periodo más o menos, que viene de 1934 a 1964, con especial atención a tres organismos estatales: el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica, el primer organismo de ciencia del Estado mexicano creado por Lázaro Cárdenas en 1935, posteriormente la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica con Manuel Ávila Camacho, y posteriormente ya con Miguel Alemán, el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas. Junto a ello, pues se señalan algunas propuestas metodológicas para su investigación y abordaje. La exposición de tales aspectos creo que es relevante para ampliar el interés historiográfico por las políticas científicas del periodo, por estos organismos, por estas instancias, con el fin de superar algunas percepciones historiográficas que catalogan a ese periodo o en sí digamos, bajo los elementos de la eficiencia y la eficacia, como malogradas las políticas llevadas a cabo por los organismos de ciencia previos al CONACYT. Como les comentaba, hay algunos conceptos importantes, como el cardenismo, que implica o que para algunos historiadores llevó a cabo muchos de los planteamientos de la Revolución Mexicana, es decir, bajar del plano de las ideas a tratar de impulsar bajo diferentes políticas los planos de las ideas, del reparto agrario, la industrialización, pero también en la ciencia hubo algunos elementos importantes. Hay una política gubernamental de ciencia, es decir, bajo el concepto de que diferentes gobiernos, atendiendo también el sistema político mexicano, y diferentes presidentes han creado desde la instancia de poder, organismos, instancias gubernamentales. Hay una política institucional de ciencia y tecnología, es decir, cada una de las instituciones, por ejemplo, universidades, organismos, han creado internamente una política científica y tecnológica. Hay una política nacional de ciencia y tecnología en cuanto, además de lo gubernamental y de lo institucional, incorpora algunos otros personajes, algunos otros actores del Estado, cualquier Estado, para llevar a cabo una política nacional, entre ellos la industria, las empresas privadas. Hay una política de la ciencia y la tecnología que se vive a cada momento en diversos espacios, instituciones, por los recursos, es una microfísica del poder. También hay otros elementos importantes que están que están o que permearon todos los modelos o organismos de ciencia que creó el Estado mexicano en unos momentos, en la idea de dependencia, es decir, saber que se tiene una dependencia o un atraso en relación con países de Europa Occidental y los Estados Unidos, y la idea también como una tarea pendiente de conectar la ciencia, la tecnología con la industria. En el desarrollo del capitalismo sabemos que en Europa Occidental, principalmente los Estados Unidos, aparece ya prácticamente o históricamente de manera, digamos, prácticamente natural en nuestros estados. Es una necesidad que se ha buscado por los diferentes organismos de ciencia. Y, por ejemplo, también está la idea de científico político en nuestras latitudes, aquel científico que, además de hacer trabajo en su área específica, pues busca de alguna u otra manera hacer un trabajo político para llegarse recursos, es decir, además de su trabajo de ser un doctor en su materia, pues tiene que ir a ver al presidente, al diputado, al senador, para tratar de crear los organismos de ciencia, ¿no? O las instituciones de científicos.
científica. Hay diversas propuestas metodológicas, hay planteamientos pioneros de la política científica tecnológica. Hay quienes, por ejemplo, en el caso del CNSI, que es el más nombrado en el cardenismo, hay un basamento de ideas ideológico, de filosofía, que a veces no cuaja en la realidad, pero que nos habla de una serie de políticas científicas bajo los principios de la Revolución Mexicana. Es decir, llevar a cabo ciencia y tecnología para cumplir los requerimientos nacionalistas, el artículo 27, la explotación de nuestros propios recursos naturales, y no depender de inteligencias o ciencias extranjeras. Sabemos que en las propuestas metodológicas siempre está esta serie de diagnósticos sobre las complejas circunstancias sociales, culturales y económicas que viven nuestros estados. Hay también una idea continua, no solamente para México, sino para gran parte de América Latina, de una discontinuidad. Es como una cuestión de Sísifo, dicen algunos pensadores cepalinos, es decir, se echan a andar proyectos de investigación científica, organismos, y de repente se va subiendo la piedra para llegar a la cima, y antes de llegar a la cima cae nuevamente y tenemos que volver a empezar en la organización y en la creación de instancias o de grupos de trabajos. Es el síndrome de Sísifo que tenemos en nuestros estados. Hay la idea necesaria, constante de vinculación con la industria, hay un nulo tránsito al ámbito privado, es decir, tenemos una burguesía, bueno, son diagnósticos generales, que se ha interesado poco o nulamente por la creación de ciencia, de tecnología, de innovación. A algunos les es más factible importarla. Hay una dependencia a la transferencia de tecnología del exterior. Hay también algunas veces que, si bien se marca una serie de políticas científicas desde el Estado, quedan las instituciones guiar algunas líneas de investigación y trabajos. Algunas son propuestas metodológicas que yo particularmente he visto en el recorrido histórico de algunas de las instancias de ciencia que se han construido en nuestro país. La primera, pues, es el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica, una propuesta que se crea o que el gobierno de Lázaro Cárdenas se compromete a crear desde sus primeros días de gobierno. Lo crea en 1935. Hay una serie de ideas de llevar a cabo los planteamientos del plan sexenal, principalmente en educación, en alimentación, en salubridad, y dice la necesidad de la ciencia y la tecnología para intervenir y coadyuvar en el desarrollo de estos aspectos. Es una idea de intervencionismo estatal centralizado. Están los principios del Estado postrevolucionario atendiendo el decreto de creación del 30 de octubre de 1935. Permítame tanto. Hay la idea de nacionalismo, una idea de soberanía, la justicia social, que es un aspecto importante, la distribución del ingreso. Está en el decreto de creación del CNESIC, y hay un seguimiento discursivo en esos momentos. Se acababa de dar el debate sobre la libertad de cátedra y de investigación en la universidad. En esos momentos se pensaba, era el debate de que la universidad, por la cuestión de la libertad de cátedra, no estaba atendiendo a los requerimientos del Estado postrevolucionario. Entonces, el gran parte del concentrado de ideas del CNESIC está en la cuestión de que se tiene que atender los requerimientos de atraso que tenía el Estado en esos momentos. Por ese momento también se crea en 1936 la institución en la cual estoy, el Instituto Politécnico Nacional. También está la idea que el CNESI también va a ser un organismo que va a inducir el desarrollo del país acorde a los principios del plan sexenal. Y bueno, hay algunos elementos interesantes que a pesar de algunos textos como el de la doctora Gabriela Riquelme sobre el CNESIC, faltan por estudiar. Es decir, se plantea por primera vez un plan científico de carácter nacional, se crea un consejo técnico de la Escuela Politécnica, hay un planteamiento junto con la Secretaría de Hacienda un plan de industrialización, se crea la Comisión Nacional de Alimentación que ha trabajado Joel Vargas también en 1936, pero se hace a partir de diagnósticos que tiene el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica. En 1938 se crea el Instituto de Salubridad de Enfermedades Tropicales a partir de trabajos conjuntos entre el CNESIC con el Departamento de Salubridad, en donde van a estar personajes como Martín
Martínez Valls. Es una instancia importante que será actualmente el INDRE, pero que hace falta trabajos de investigación sobre su desarrollo y sobre sus aportaciones desde su fundación a partir de los trabajos del CENESIC. Y están otras instancias que también necesitan un poco más de investigación, como el Instituto Nacional de Educación Superior para los Trabajadores, que dejó de funcionar en 1939, pero que muchas de esas tareas, pues el Instituto Politécnico Nacional las, las, las se las atribuye, pero son algunos de los planteamientos que dejó el CNESIC en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay una política sobre el exilio, es decir, se ha trabajado en el caso del Colegio de México, la Casa de España, pero poco se ha trabajado el trabajo de Enrique Arreguín en el patronato de la Casa de España. Enrique Arreguín, el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica, y él tuvo que ver principalmente con la parte de los químicos, de los bacteriólogos, de los parasitólogos, de los médicos, que algunos se fueron a la UNAM, algunos se fueron a la Nicolaita, pero otros llegaron al Instituto Politécnico Nacional, y ese es un trabajo de seguimiento que a lo mejor también pues está falto de darle el lugar que merece. Por ejemplo, aquí en la fotografía están miembros del CNSI, Enrique Arreguín, Jaimes, Miguel Otón de Mendizábal, con los primeros exiliados españoles. Está José Gauss, está Luis Felipe, pero Isaac Costero Tudanca. Empieza a ver ese trabajo, pero antes de llegar directamente con Alfonso Reyes y con Daniel Cosío Villegas en la Casa de España, se entrevista con el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica. Hay una temporalidad específica del CNESIC con otros organismos de ciencia, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, y en el caso de los Estados Unidos con la política del New Deal, pero en el caso mexicano el CNESIC deja de funcionar en 1939, pero es los principios y algunas de las propuestas de investigación importantes que hizo el CNESIC y algunos planteamientos de abordaje que se pudiesen hacer sobre el mismo. En el momento de Manuel Ávila Camacho, sabemos que hay un cambio de la política educativa. Ahí se quita el carácter socialista a la educación superior. Aparece la investigación científica dentro del organigrama de la SEP. Sale la cartilla moral de Alfonso Reyes. Hay intentos de acabar con varias instituciones y organismos de ciencia del cardenismo. Entre ellos se trata de desestructurar al Instituto Politécnico Nacional en 1942, y al mismo tiempo, en 1943-44, se crea otra comisión, que es la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, nuevo organismo estatal de promoción científica. Mandan a llamar al físico más encumbrado de nuestro país en Europa, Manuel Sandoval Vallarta. En 1943 retoma otros elementos, ya no es tan incisiva, por ejemplo, la parte de principios con los argumentos de la Revolución Mexicana, retoma, acorde con el periodo de la Segunda Guerra Mundial, elementos como la ciencia y la tecnología como factor de seguridad nacional. Ahí intervienen algunos de los consejeros del CICIC, por ejemplo, en poner radares en la parte de Baja California, cuando se preveía el ataque de Japón a Pearl Harbor. Entonces, hay elementos importantes del CICIC que también sería interesante rescatar, seguir trabajando. Hay un impacto también de estos organismos de ciencia, las instituciones de investigación, instituciones de educación superior. En el caso de la institución en la cual trabajo, he caído en cuenta que una vez que se empieza a reorganizar la investigación científica a partir del CICIC, de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, hay la creación del CIC, una comisión de investigación científica dentro del instituto. Creo que la universidad más o menos es un periodo común en el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Y hay diferentes debates en torno a la investigación científica tecnológica en nuestro país. Fue sonado un debate en 1944 en que los universitarios decían que instituciones como los tecnológicos regionales o el Instituto Politécnico Nacional no debían de hacer ciencia, y hay una defensa de la investigación tecnológica y a la innovación por parte de instituciones como el Politécnico.
Entonces, hay también un periodo de creación de algunas instancias importantes, por ejemplo, lo que representó el Instituto de Astrofísica, hoy el INAOE, por parte de los trabajos de Luis Enrique Erro, que no era meramente un astrofísico, sino que era un intelectual que tenía interés particular por la astrofísica, se fue a la Universidad de Columbia, pero convence a Manuel Ávila Camacho de la necesidad de crear este Instituto de Astrofísica en 1942 en Tonancintlán, Puebla. Y hay otras instancias que se crean. Por ejemplo, está la Oficina de Investigaciones Industriales del Banco de México en 1941. Posteriormente, en 1943, se creará como Departamento de Investigaciones Industriales, y hasta 1946, ya casi al concluir el sexenio de Manuel Ávila Camacho, como Instituto Mexicano de Investigaciones Industriales. Este instituto ha sido trabajado por la doctora Aurora Gómez Galvarriato y ha salido cosas interesantes en relación a becas, planteamientos, apoyos y otras sin fin de cuestiones en relación al apoyo industrial que se dio desde el Banco de México. Es una instancia también de importancia porque tanto la Secretaría de Educación Pública como el Banco de México pues crearán este tipo de organismos, instancias con el fin pues, de coadyuvar a la investigación científica, tecnológica, la innovación. Se crean otras instancias que le darán el prestigio importante a la investigación, el Colegio Nacional que todos conocemos en 1943, y bueno, pues son algunas de las cuestiones que he dado, bueno, que habría que seguir trabajando. Yo particularmente me adentré en las cuestiones del impacto de todas estas políticas en la creación de algunas escuelas, centros y unidades, carreras, posgrados e investigaciones dentro de la institución en la cual trabajo, el Politécnico Nacional, pero creo que los cambios que se daban en materia de científica, tecnológica, a veces exclusivamente en enunciación, pues tenían un impacto en algunas de las percepciones que tenían los investigadores dentro de las instituciones de investigación. Por ejemplo, con Miguel Alemán del 46 al 52 hay una correlación interesante entre la política económica y científica alemanista con algunos intereses de creación de instituciones nacionales de investigación. Por ejemplo, con Miguel Alemán se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, también se crea la primera ley minera y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que va a dar cauce a un periodo de crecimiento agrícola, la Revolución Verde en 1947. En el caso también de los recursos naturales, Enrique Beltrán, que es uno de los biólogos más importantes de nuestro país, creador de instituciones científicas, pues crea el Instituto Nacional de Investigaciones de Recursos Naturales en 1947. Está también la creación del Consejo Nacional de Energía Nuclear en 1948, salidos de la Segunda Guerra Mundial, y los laboratorios de fomento industrial también en el 48, que ha sido también investigada también por la doctora Aurora Gómez Galvarriato, pero se necesita mayor número de investigaciones para ver el impacto a nivel industrial de toda la política de los laboratorios de fomento industrial. Hubo apoyos, hubo becas, hubo asesoramientos a diferentes industrias nacionales antes de que, bueno, pues se decretara su extinción. Y por supuesto, en 1950 cambia la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, la CICIG, al Instituto Nacional de Investigaciones Científicas en 1950. Y bueno, lo que he dado cuenta que hay una sincronía con todos los avances que se dan en estos momentos. La primera ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional 1950 aparece como una de sus funciones importantes la investigación científica. Hay los primeros intentos de creación de plazas de investigación, tanto en la UNAM, el doctor Raúl Domínguez Martínez, pues lo dice en algunos textos, los primeros elementos de dar plazas de investigador, y es casi contemporánea entre el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y algunas instituciones de los estados. Se empiezan a oficializar algunos cursos de posgrado también en este periodo de Miguel Alemán,
Y bueno, pues hay algunos trabajos conjuntos de la recién creada UNESCO con instituciones de investigación, escuelas, universidades. Entre esos se crea por ejemplo, está en 1950 un trabajo conjunto entre el POLI y la UNESCO. Se crea un Consejo Permanente de Politécnicos ante la UNESCO. También aparece uno en la universidad en 1950. Y bueno, la política que nosotros sabemos de Miguel Alemán, de que se le puso una estatua ahí en Rectoría, que después fue dinamitada. La construcción de ciudad universitaria en nuestra institución, algunas escuelas que atendían la cuestión metalúrgica, petrolera y de explotación minera, la SICIE, y bueno, la idea de construir una, una ciudad politécnica con Miguel Alemán, pues también es un elemento importante que habría que seguir trabajando, investigando. Pues también está el periodo de Adolfo Ruiz Cortines. Hay cambios en el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas. este, hay, Se tienen respaldos documentales de becas y de investigación por parte del Banco de México para estudiantes de algunas instituciones que se alcanzan a ver ahí, el Politécnico, la UNAM, la Chapingo, el Instituto Tecnológico de Monterrey, que también había creado una oficina de investigaciones industriales allá en Nuevo León. Eso, poco después de haberse creado con Víctor Bravo Aguja en 1945-46, se crea posteriormente esta oficina para apoyar la industrialización allá en Nuevo León. Se empieza a ver también una institucionalización de los estudios de graduados. Y bueno, pues en 1956, también en el periodo del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que dependió del Consejo Nacional de Energía Nuclear. Y bueno, pues hay una serie de reflexiones sobre qué estaba pasando con la falta de conexión entre la industria y la ciencia. Ahí pongo el nombre de algunos de los textos importantes que encontré en el archivo del Banco de México. Están los textos de Alejandro Guillot Chafino, que también fue director del instituto, Rodolfo Hernández Corzo, Alicia García Dalid, también un texto de diagnóstico que mandó a hacer el Banco de México sobre investigaciones científicas tecnológicas. Y bueno, pues sabemos de cierto que hay estudios de cohetería, llegan algunos politécnicos a las secretarías, algunas secretarías de Estado. Hay proyectos estatales, por ejemplo, que dirigió Walter Cross Buchanan, que no logran tener continuidad, a pesar de que se tenían los elementos científicos, técnicos, tanto teóricos como prácticos, para poder tener avances, ¿no? Pero eso es lo que ocurre a veces, las explicaciones de por qué el caso del estudio de la cohetería no logró tener mayor alcance, que se da después de las crisis de los misiles con Cuba, Estados Unidos con Cuba. Entonces parece ser que también hubo impacto de este tipo de elementos políticos, estratégicos, hemisféricos en el crecimiento de este tipo de estudios, ¿no? Entonces son elementos, pero que también explican cómo algunas investigaciones científicas, tecnológicas, no logran tener continuidad y ocurre lo que se decía el síndrome de Sísifo, que ya se tienen avances, pero de repente se vuelve a retroceder. Hay también en el gobierno de Adolfo López Mateos algunos avances importantes. Se decretó una nueva ley orgánica del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, 5864. Una de sus mayores obras será el CINVESTAF, en 1963. Está el libro de la doctora Susana Quintanilla, pero aún así se necesita mayor número de investigaciones sobre la propuesta del ingeniero Eugenio Méndez Docurro para crear un centro de investigaciones de la naturaleza del CINVESTAF, los trabajos que hizo con Manuel Cerrillo Valdivia, que se encontraba en el MIT, en Massachusetts, y por supuesto después cómo se incorpora Arturo Rosenbluth de la dirección de este centro, cómo se crean los debates que hubo internamente sobre la creación de los departamentos. Hay un debate importante sobre las áreas que tenían que cumplir estos departamentos. No hubo diagnósticos sobre la relación entre áreas o ramas con el desarrollo económico, sino más bien fue percepción o de los investigadores sobre apoyo a sus áreas de trabajo y de investigación. Por ejemplo, la fisiología, en relación con otras áreas,
Entonces, también se da la estimulación a la investigación científica y tecnológica en diferentes instituciones, se crean algunas escuelas, en el caso, por ejemplo, del Instituto del Centro Nacional de Cálculo, un organismo de apoyo que también empieza la computación casi contemporáneo a lo que va a ser la Universidad Nacional. Empieza la idea también de internacionalización de cada vez más de la comunidad científica nacional. Se invita a extranjeros por parte de la UNESCO a venir a dictar cátedra y apoyar algunas líneas de investigación en relación con otras. Y bueno, pues el Banco de México reorganizó también el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas en la sesión de patentes, ingeniería de desarrollo químico, analítica, bioquímica aplicada, celulosa y papel, química orgánica, fibras y textiles, química mineral y metalúrgica. Y en ese periodo se está dando ya, casi al concluir Adolfo López Mateos y al inicio de Gustavo Díaz Ordaz, la primera reunión nacional de ciencia y tecnología para el desarrollo económico social de México, que será el antecedente de 1970 del CONACYT, donde participará, por ejemplo, Eugenio Méndez de Ocurro, para crear el organismo de ciencia que actualmente conocemos. Y bueno, los diagnósticos que se dan sobre los apoyos a los investigadores, aunque en los 80 ya es el SNI, para detener la migración, bueno, para salida de cerebros del caso mexicano en un momento de crisis, con Miguel de la Madrid Hurtado. Bueno, pues ya hay una serie de diagnósticos sobre las problemáticas que se tenían en diferentes ámbitos los organismos y las instancias de ciencia del Estado mexicano, que habían padecido en diferentes etapas o momentos. Pues hay algunos elementos interesantes para reflexionar, bueno, que yo he previsto durante este periodo. Sale a relucir que la participación del sector privado ha sido prácticamente nula. Guillot Chafino, Hernández Corzo, Manuel Cerrillo Valdivia, el propio doctor Eli de Gortari, en ese periodo sacan alguna serie de diagnósticos y confluyen en este apartado. La participación del sector privado ha sido nula, si no fuera por las becas que se otorgaron desde el Banco de México, la Oficina de Investigaciones Industriales o las propias instancias, ya sea el CICIC o el INIC, prácticamente no se hubiera tenido una relación con la industria. Hay la prominencia de figuras de científicos políticos debido a la inmadurez institucional, es decir, aquellos científicos como Manuel Cerrillo Valdivia, Eugenio Méndez de Ocurro, Manuel Sandoval Vallarta, que además de ser doctos en su área, el caso de Manuel Sandoval Vallarta en los rayos cósmicos, o Joaquín Izquierdo en la fisiología, o Manuel Mireles Malpica en la física, tenían que hacer trabajo político para poder crear instancias, para poder crear instituciones, para tratar de convencer a los políticos del momento sobre la necesidad de apoyar sus áreas en relación con otras. Hay iniciativas que se encienden en un periodo y después se apagan. Está el caso del ejemplo que se comentó de la cohetería. También, a pesar de que posteriormente se creará Laguna Verde, pues la energía nuclear tampoco tuvo el apoyo en el periodo, a pesar de que se tenían en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares avances, por parte de algunos, Nabor Carrillo, por ejemplo, universitarios y politécnicos. Y bueno, pues hay algunos elementos que también sería necesario investigar, si la adaptación científica tecnológica que hubo, el impacto que hubo en diferentes instancias. Ya sabemos que tuvieron continuidad algunas de ellas, otras se apagaron, como los laboratorios de fomento industrial, el Instituto de Salud y Enfermedades Tropicales, el Instituto Mexicano del Petróleo, que actualmente sigue siendo una de las instancias con mayor número de patentes que tiene nuestro país, ¿no? También están los archivos del Banco de México, el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, en donde están una serie de informes, las becas que se dieron, los apoyos que se brindaron a diferentes empresas. Están también el impacto que se tuvo en la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Productos Biológicos, en empresas de estatal de guanos y fertilizantes, se tiene información sobre los apoyos. Y bueno, pues son algunas de las instancias, por supuesto Pemex, tanto en exploración, en petroquímica, y bueno, la Oficina de Perforación de Pozos Profundos. Hay diferentes convenios de colaboración, por ejemplo, aquí en el Instituto, en la Escuela Superior de Ingeniería
ingeniería y arquitectura a partir de la ingeniería civil sobre todas estas investigaciones que se necesitaban de la perforación de pozos profundos, de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y bueno, estas son algunas de las empresas que se han encontrado, han tenido apoyos importantes, becas a partir del IMIT, Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas del Banco de México. Ahí se encuentra también CITEX, que es uno de los mayores, este, pues digamos, logros que se han tenido en la investigación científica en nuestro país. Está Celanese de México, está la área de textiles, está la Helados del Norte. Entonces, pues a grosso modo son algunas de las perspectivas, de los trabajos, de los datos que se han arrojado en diferentes momentos de la investigación. Se sigue teniendo como una de las conclusiones generales que el Estado ha sido el mayor y más certera instancia de promoción científica y tecnológica en México. Que ha habido los intentos gubernamentales a través de la SEB y el Banco de México sí fueron amplios, sí hubo intentos importantes, trabajos de seguimiento. Sin embargo, aún está pendiente ver los alcances de muchos de ellos, de rescatarlos. Está la idea de los científicos políticos que les comentaba y que hubo áreas que tuvieron un interés estratégico gubernamental y esto se vio expresado en la creación de algunas instancias de investigación científica. Ese es el caso del, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Agrícolas, la Comisión Nacional de Alimentación y algunos otros instancias que sí tuvieron apoyo durante gobiernos específicos. Algunas dejaron de funcionar, otras se transformaron, pero lo que considero es que aún falta diferentes trabajos para hacer los balances de seguimiento bajo la idea de las políticas efectivas de eficacia y eficiencia que pudieron haber tenido muchas de ellas. Y bueno, que a veces fueron pírricos algunos alcances, pero otros sí lograron fraguar en aspectos interesantes de vinculación ciencia, tecnología e industria en nuestro país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestro ponente Abraham Valencia por esta extensa y completa ponencia sobre las instituciones de la ciencia y la tecnología en México. Bueno, pues vamos a continuar entonces con lo que es este coloquio. Ya tenemos en la sala a Ricardo. Ricardo, enseguida lo confirmo, es Ricardo Magaña Díaz, quien nos va a hablar un poco sobre su proyecto de investigación de tesis, el cual se titula La enseñanza de la matemática teórica en el siglo XVII en los colegios jesuitas de Puebla. Adelante, Ricardo, tienes la palabra. ¿Me escuchan, verdad? Gracias. Sí, sí te escuchamos bien ahí. Ok, voy a presentar pantalla. Voy con mi presentación. Mm, ¿La pueden ver? Sí, sin problema, la estamos viendo. Ok. Mm, Ok, bueno, vamos a comenzar. Este es un proyecto de investigación que estoy realizando para tesis y tiene que ver con la enseñanza de la matemática teórica en el siglo XVII en los colegios jesuitas de Puebla. Y bueno, este es un tema, bueno, que aún he estado siguiendo durante los documentos, las obras impresas. Y bueno, ese tema sinceramente me interesó para conocer el alcance que tuvieron las matemáticas, sobre todo en esta región que es Puebla, que fue la segunda ciudad más importante de lo que fue en el virreinato, ¿no? Y bueno, ¿por qué me interesó? Bueno, porque en el siglo XVII
en Europa se experimenta todo lo que son unos cambios en la matemática en Europa, ¿no? Entonces, a mí me interesó saber o conocer el alcance que tuvo sobre todo el desarrollo de la matemática en Europa y cómo eso impactó sobre todo en el siglo XVII. Pero en, en cuanto a los jesuitas, ¿no? En este, en este, en este grupo que se dedicaba a la evangelización, pero no solamente se dedicaba a la evangelización, sino sobre todo también se dedicaba a la educación, porque así lo estipulaba sobre todo sus reglas. Y bueno, vamos a comenzar un poquito de su historia. Bueno, los jesuitas se fundó en 1540 en Roma por una bula papal por Pablo III, creo que sí fue por Pablo III. Y bueno, el primer general, bueno, como se sabe, fue Ignacio de Loyola. Él estudió en Francia, pero también fue un soldado. Y en Francia conoce a varios jesuitas con el que empieza este emprendimiento para organizar esta organización evangélica, ¿no? Pero sobre todo en el 46 y en el 51, un año después, pues sobre todo sobre cuando se da estos de los concilios de Trento, es cuando se comienzan a sentar las bases en la educación y en su regla de los jesuitas. Y en 1552 es cuando se diseñan los programas que abarcan las matemáticas, entre ellas las constituciones. Y en las constituciones hay una frase que encontré que dice, así que trátase a la lógica, física, metafísica y la moral, y también las matemáticas con la moderación que conviene para lo que se pretende, ¿no? Entonces, a diferencia de otras órdenes religiosas, lo particular que tiene la orden de los jesuitas es que ya empiezan a involucrar en sus estudios las matemáticas, ¿no? Y bueno, lo podemos ver sobre todo aquí en la ratio, a ratio del Instituto Estudiorum Societis Justus, en donde ya hay una estipulación acerca de cómo se tienen que llevar las clases acerca de las matemáticas, pero también acerca de qué libros, y entre ellos incluye la obra de Euclides, que se tiene que estudiar la obra de Euclides, también los horarios que se tienen que llevar a cabo, y bueno, el profesorado, ¿no? El profesor, el catedrático que tiene que dar la clase. Entonces, esta obra es muy esencial. Se redacta una primera obra en el 86. Sin embargo, se vuelve otra vez a reeditar la obra, y es en 1599 cuando ya se estipula de forma definitiva el procedimiento que se tiene que llevar en la orden de los jesuitas. Algo que quiero puntualizar en la ratio es que uno de los matemáticos que participó fue Clavius, Christopher Clavius, y él se interesó que en los estudios se estipulara acerca de la dedicación en las matemáticas en la orden de los jesuitas. Al rato en un momento les voy a presentar una obra que precisamente se estudiaba con los jesuitas en Puebla, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, la llegada de los jesuitas se dio en la Nueva España en 1572. Se llegan los primeros jesuitas por Pedro Sánchez, que es como el que dirige esta orden a la llegada, pero años anteriores Vasco de Quiroga en 1547 había tenido un diálogo precisamente con Ignacio de Loyola para que mandara jesuitas a que se educaran aquí en la Nueva España. Sin embargo, esto no pudo ser posible. Ya se dio hasta el año de 1500, precisamente 71, cuando el tercer general de la Orden de los Jesuitas, Borja, autoriza precisamente que se traigan con diálogo con Felipe II para que traigan jesuitas y formen precisamente a los suyos, ¿no? Entonces llegan en Veracruz en 1572, y por su llegada pasan por Puebla, que también que se quedaron ahí unos días,
pero también los poblanos ya estaban pidiendo precisamente que ahí se fundaran colegios para la educación de los poblanos. Y bueno, su contribución, diríamos, era la formación de estudiantes, maestros, doctores y sacerdotes, ¿no? Y bueno, aquí nos encontramos a uno de los primeros colegios jesuitas, que es el Colegio del Espíritu Santo, pero aquí sí quiero puntualizar que, que, que en este coloquio me voy a abocar más precisamente a este colegio, porque fueron en realidad 5 colegios que se fundaron, pero bueno, el espacio para hablar cada uno de ellos no, el tiempo no da para hablar de cada uno de esos colegios, pero uno de esos colegios, y fue uno de los primeros que se fundaron, que fue el Colegio del Espíritu Santo, que se funda en 1580, que se da la fundación. Ya se enseñaba teología, retórica, filosofía, filosofía natural, por supuesto, y es precisamente con don Melchor de Covarrubias que se comienza con esta fundación, porque dona uno de sus terrenos para que se levante estos, ese colegio, para que ahí se formaran a los estudiantes, ¿no? Entonces, pero en 1581 es cuando ya se comienzan a dar las primeras clases. Y bueno, aquí encontramos a una obra que se enseñaba en ese colegio, que es esta obra de Christopher Flavius. Este, eh, y esta obra precisamente tiene que ver con el calendario gregoriano, ¿no? Cómo el, 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 la reformulación acerca de los días, de los años, de los meses, que ya se estaba, desde el Vaticano ya se estaba pidiendo que se llevara a cabo una regulación de que era el calendario gregoriano. Entonces, Claudio precisamente entra en esa, en esa contribución a, a configurar el calendario gregoriano, y una de esas obras, pues en Puebla se estudiaba esta obra, pero precisamente había otras más, como el arte, la aritmética, los libros comentados por Euclides, que él precisamente comentó, bueno, y el libro de Sacrobosco, y entre otras obras que precisamente están en Puebla y que fueron estudiados por los jesuitas, ¿no? Y bueno, otra obra que encontramos es de otro famoso, de Atanasio Gisco, que, que tenemos aquí dos obras, que es la Musturgia Universalis, las Magna, que fueron las dos, una de las dos obras principales que precisamente se estudiaban en el Colegio del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí quiero hacer una, como que puntualizar de igual manera que Clavius está como que de un lado entre la ciencia hermética, pero también como que esas ciencias renovadoras que se están dando. Pero su conocimiento es universal, ¿no? O universal, o sea, en una obra puede incluir música, matemáticas, geometría, eh, música, como en el Musturgia Universalis, ¿no? Y el arte magna precisamente es cuando ya comienza a ver en sus obras ese inclusión de las matemáticas modernas. Y no hay que olvidar que precisamente en el colegio romano, Atanasio fue profesor por 10 años en el colegio romano de matemáticas, ¿no? Y esta obra es muy interesante, ¿no? De Claudio Francés Millet de Sales, que es un francés, pero él fue estudiante de Claudio. Y él elaboró 4 tomos acerca de las matemáticas, pero el más interesante es el primer tomo, que abarca desde el libro 1 al 5, que es de Euclides, que abarca la aritmética, la esfera de Teodosio, de las lecciones, de las lecciones cónicas, trigonometría y álgebra. Y bueno, por lo que podemos ver, ese primer tomo se dedica principalmente a las matemáticas teóricas. Ya en los demás tomos se dedica a lo que es a la música, a
a la arquitectura, entre temas variados, porque precisamente su visión acerca de las matemáticas es que pudiera ser aplicada en las diferentes áreas de los saberes. Entonces, por ende, en su primer tomo da como que todo una, acerca de las matemáticas teóricas de las que se tienen que enseñar. Precisamente este libro es pedagógico, ¿no? Se diseñó principalmente para que fuera enseñado. Y bueno, voy a pasar a la siguiente. Ah, y bueno, ¿cuáles son como que los objetivos de esta investigación de tesis que estoy realizando? Precisamente tiene que ver con el gran alcance que tuvieron en la enseñanza de las matemáticas en este colegio del Espíritu Santo y que posiblemente podamos ver en los demás colegios ese alcance que tuvieron y los objetivos que tuvieron para ser enseñados, ¿no? Y bueno, y también por medio de las obras de las obras del Colegio del Espíritu Santo, que se dan a conocer las matemáticas más modernas en ese entonces y sus estudios más relevantes en la matemática teórica, ¿no? Entonces, es como que ese objetivo de dar a conocer las matemáticas relevantes que se enseñaban precisamente en este colegio. Y bueno, esa es como que toda mi presentación. Bien, pues muchas gracias. Agradecer a nuestros ponentes, a Ricardo, por esta ponencia que nos da sobre su investigación de tesis. Pues personalmente, un muy buen sabor de boca por los temas que se han tratado. Me siento muy identificado con el trabajo de Abraham Valencia, porque pues quizás también es el tema, bueno, no porque quizás, sino mejor dicho, también son los periodos que yo trabajo, justamente desde el tema de la industria del petróleo. Y pues muy interesante la realidad de su ponencia, muy interesante también la ponencia que nos han realizado lo que sería, bueno, el doctor Ricardo Patricia, déjenme confirmo. Y justamente me gustaría saber si tienen alguna pregunta para los ponentes en redes sociales. Bueno, no encuentro algún comentario a manera de pregunta, solamente nos están dejando algunos mensajes de agradecimiento. Y bueno, por aquí tengo una pregunta. Bueno, Bernardo Martínez Ortega nos dice, Kirchner era jesuita y su obra incluye aspectos herméticos. Esta pregunta me parece que va dirigida justamente a, bueno, no nos dice a quién va dirigida, pero quizás por la temática tenga que ver bueno, para Ricardo Magaña, por lo que nos informa. Bueno, no sé si alguien aquí tenga alguna pregunta que quieran formular. Bien, yo tengo algunas preguntas, sobre todo, bueno, me gustaría hablar de este tema que tiene que ver justamente con la introducción del refrigerador. Me parece que es un tema muy refrescante para lo que sería la historia de la ciencia y la tecnología en México. Y una pregunta que yo tendría para los ponentes, que de alguna otra manera sí abordaron, quizás por el tiempo de una ponencia no se puede ahondar mucho en varios temas, pero me gustaría preguntarles a partir de la, digamos, reflexión que ustedes hicieron al estar elaborando esta ponencia y que seguramente ya viene respaldada de un trabajo de investigación previo, eh, ¿de qué manera esto que podríamos llamar una cultura de la refrigeración, eh, pues digamos, influyó en este caso en la percepción de modernidad en México, ¿no? De progreso, quizás podría llamarse. Y la otra pregunta que también me surge es justamente la manera en la que esta introducción de la refrigeración, del refrigerador a México, pues también generó nuevos retos, ¿no? Para pues digamos, para mantenerla, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no?
Y bueno, estos son las preguntas que me gustaría hacer en el tema de nuestros ponentes que hablaron sobre la introducción del refrigerador. En el caso de Abraham, yo siempre he tenido la pregunta, por supuesto, falta más investigación y cada vez que uno va investigando más y más van saliendo cosas muy interesantes, pero realmente ¿qué tanto influyeron o impactaron la creación de estas instituciones de ciencia y tecnología en México justamente para el desarrollo de tecnología? Él decía, bueno, en su ponencia que efectivamente hay varios investigadores en México que poco a poco han estado sacando más información, pero digamos esa pregunta, que a partir de sus reflexiones personales, ¿qué tanto podría ser que efectivamente influyeron para el desarrollo efectivo de tecnología en México? Bueno, Sí, adelante. Si gusta comenzar, cualquier ponente. sí, bueno, con respecto al refrigerador, eh, no solamente fue el refrigerador como símbolo de la modernidad, también podemos hablar como símbolos de la modernidad en las cocinas, las estufas de gas, las licuadoras, los hornos eléctricos y en la medida en que estos instrumentos aparecieron a lo largo de las décadas, estamos hablando de los años 30 hasta los años 60, que es cuando ya aparecen de manera más importante en las cocinas mexicanas de la clase media, ya podemos hablar de esta modernidad que se buscaba. No solamente estamos hablando de la modernidad política o económica, estamos hablando también de esta modernidad tecnológica que viene aparejada de la política gubernamental que inicia precisamente en los 40 con la posrevolución. Esto es, la posrevolución en México va a significar la entrada de esta idea de lo cosmopolita en el escenario mexicano. Recordemos que el cine también es otro ejemplo, ya aquí lo explicó la maestra Patricia. Hay una película todavía anterior a la que mencionó la maestra, que es Una familia de tantas. En Una familia de tantas aparece la idea precisamente de la modernización de la cocina, aunque la trama es otro tema, pero el ejemplo que toman ellos para hablar de un refrigerador como un elemento que le da ya estatus o eleva ya de por sí el estatus de esa clase media a otro escalón dentro de la estructura social, nos habla precisamente de cómo es que esta sociedad o esta clase media comienza a interesarse por estos artilugios, llamémosle así, pero viene aparejada de esta política gubernamental de modernización que propone el México posrevolucionario de 1940. Desde el punto de vista de la historia, inclusive de la historiografía, que es a lo que me dedico, el año 1940 es el año en que se comienza a perfilar un nuevo Estado, una nueva nación, una nueva clase política, una clase social como la clase media, y se abandona de alguna manera o se comienza a abandonar las estructuras agrícolas o campesinas, que vuelvo a lo mismo, el cine es un buen referente de esto, y que nos muestra cómo es que como también otro tema que tocó la maestra, las emociones van aparejadas en esta idea de modernidad. De hecho, no nos vamos tan lejos. Cuando tuvimos nuestro primer teléfono celular, lo primero que nos vino a la mente fue esta idea de emoción, de cómo es que tenemos la modernidad en nuestras manos, pero ya no de manera, digamos, lejana o en un mueble, ¿no? Como a lo mejor lo fue en algún momento también la televisión o el radio, sino lo tenemos ya palpable en la mano, lo podemos cargar la modernidad en nuestras manos. Lo mismo sucedió irremediablemente con las familias de esta época. Tener un refrigerador, como ya se dijo, no solamente elevaba el estatus, era también la idea de que la modernidad llegaba a tu hogar y llegaba a partir del uso y del disfrute del refrigerador. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se me perdió el punto. Ricardo Candia, al doctor Ricardo Candia, por la respuesta.
Bueno, ahorita, si gustan, continuamos con las respuestas. Bueno, quiero adelantar, hay otra pregunta que nos hace Bernardo Martínez, igual para que la puedan ir preparando. La pregunta que nos hace es, ¿los electrodomésticos también generaron nuevas enfermedades en el ser humano? Yo tomo la palabra, pues no, o por lo menos hasta donde está avanzada nuestra investigación, no ha habido queja, no ha habido una queja registrada del efecto eh, nocivo de los electrodomésticos en las familias o en las personas que pudieran poseer alguno de estos aparatos. No. Sí hay algunos anuncios de periódicos, sobre todo en el periódico El Informador, en los que en un rectángulo em, abajo en la publicidad sí aparecen como advertencias sobre la higiene que hay que tener con respecto de los diversos electrodomésticos. La batidora, hay que limpiar las aspas. El refrigerador, hay que limpiar no solo el interior, sino que hay que estar atento del espacio del motor para evitar que allí anide la fauna nociva. Eh, pero de alguna otra manera, no. Muchas gracias, maestra Patricia, por la respuesta. Bueno, pues, bueno, Abraham Valencia, no sé si nos guste continuar con la respuesta a la pregunta formulada o alguna reflexión que nos pueda dar. Gracias, profesor. Sí, en un estudio comparativo, considero que salen a relucir los pendientes, es decir, los logros, los pendientes, las asignaturas que aún falta por trabajar. Todos los organismos de ciencia, desde el CNSI, el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica, ponen sobre la mesa la necesidad de una soberanía científica tecnológica. Eso está, por supuesto, en los planteamientos de la Ley de Ciencia, Tecnología, Humanidades, la nueva Ley de Ciencia, Tecnología, son los fundamentos del CONACYT. Está presente la parte correspondiente de cómo se fueron creando, porque falta aún la investigación sobre la creación de algunos centros públicos de investigación científica tecnológica. Nombré a uno, por ejemplo, el Instituto Nacional de Astrofísica, creada por Luis Enrique Erro, y creo que el estudio de cada uno de ellos, que después va a ser el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica y Óptica, creo que cada uno de ellos va sacando a partir de su historia los elementos con los cuales ha luchado. Luis Enrique Erro no era un especialista en astrofísica, se dio a la tarea durante esos años de crear grupos de trabajo a partir de trabajar conjuntamente con Carlos Graef, posteriormente con Guillermo Aro, dándole la dirección del Instituto de Astrofísica, y saca a relucir los pendientes en cuanto que en 1970, con una experiencia acumulada, pues tratará de solucionar el CONACYT, por ejemplo. Se sabía de muchos de los investigadores que por no tener plazas de investigador o no tener becas o apoyos, pues tenían que emigrar de Estados Unidos a Europa. El caso más representativo, hay casos muy representativos, pero por ejemplo, un ejemplo es Manuel Cerrillo Valdivia, que le dicen, vente a dirigir el Cinvestav, dice, pues la política mexicana es muy difícil, prefiero quedarme acá en el límite a seguir haciendo mis investigaciones en mi área específica de trabajo porque pues allá hay que entrarle tanto a la política como a tus investigaciones, ¿no? Está la parte correspondiente de políticas estratégicas, es decir, con Lázaro Cárdenas hay una política estratégica de alimentación, que es los PRONACES, actualmente en el CONACYT, los programas nacionales estratégicos. Siempre la alimentación es un aspecto fundamental. Está ahorita compaginando con la ponencia de nuestros compañeros. Hay una política nacional de alimentación. Se crea el primer Consejo Nacional de Alimentación en 1935 y es un programa actualmente en el CONACYT, ¿no? Junto con salud, energía, educación, cultura, agua.
cuando se crean estos organismos de ciencia, estos consejos, están esos planteamientos. Es decir, en algunos hubo diagnósticos para tratar de solucionar estas problemáticas, en algunos otros no. Es decir, ha sido interesante cómo se ha dado en el caso de nuestro país los estímulos y, por ejemplo, también las becas para los investigadores hasta antes de la creación del SNI en la década de los 80, pues había diferentes formas de apoyo, tanto por el Banco de México como por las comisiones y organismos de ciencia. Yo creo que lo que vivieron estos organismos, estas instancias, como experiencia acumulada, ha permitido que a buenas o malas estemos como estemos, y que los pendientes que se tienen actualmente en el mismo CONACYT, pues son pendientes de larga duración, o no sé si de larga duración, pero ya tienen muchos años que hemos tratado de solventarlos, de solucionarlos con diferentes estrategias, con diferentes políticas. Entonces, creo que recuperar parte de los planteamientos de estos organismos, estas ideas, estas políticas, pues también permite tener diagnósticos, pues la historia magistral vitae pues sigue siendo un elemento importante para dar continuidad a la política que puedan tener los gobiernos en turno, ahora el de la cuarta transformación en relación a ciencia y tecnología. Espero haber dado respuesta un poco a lo que planteaba, maestro. Está muy bien, perfecto, maestro Abraham. Bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario, algo más que quieran bueno, agregar. En caso contrario, bueno, pues ya estaríamos dando fin a lo que es esta segunda mesa de este quinto coloquio, el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación. Y bueno, nuevamente agradecerles a nombre de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México su importante participación. Gracias de verdad por el esfuerzo, por en este caso hacer esta presentación. Y bueno, pues comentar también a lo que es nuestro público en redes sociales. Vamos a continuar a partir de las 5 de la tarde con lo que sería la continuación de este coloquio. Y bueno, en este caso se estaría presentando lo que es la mesa 3 de pues justamente donde vamos a tener la exposición de otras 4 ponencias. Bueno, pues siendo así, damos por terminada esta segunda mesa y nuevamente les agradezco.